¿Y qué dijeron? Ya no subí la siguiente sesión. Estamos aquí de regreso. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Vamos a continuar con nuestro tema 17. Vamos a darle continuidad en esta sesión número 5. Hoy vamos a revisar, entre otras cosas, las características discursivas de la entrevista. Nuestra primera característica tiene que ver con el hablante o enunciador. ¿Quién va a cumplir o a fungir con esa función? Ustedes son los emisores del mensaje. Tienen que considerar que su mensaje o la información que quieran transmitir sea entendida por sus receptores. Número 2. Siguiente característica. Tiene una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? Facilitar el modo de comunicación entre un hablante o un emisor. Dicho de otra manera, entre un destinatario o un receptor. Pero esta facilidad en la comunicación, ¿cómo se da? En la manera de escoger o identificar mis ideas principales, mis ideas secundarias y aquellas ideas que complementan mi información. ¿Qué sí debo de poner, qué no debo de poner? Y debo de tener muy en cuenta mi objetivo o mi propósito de mi entrevista, de lo que yo quiero comunicar. Número 3. Combinación de dos géneros, el género discursivo escrito y el género discursivo oral. Estos se presentan antes, durante y después. Antes, cuando yo planteo cada una de las preguntas, mi propósito, mi objetivo. Durante, cuando estoy en el diálogo con mi entrevistado. Y al final, mi discurso escrito es en mi reporte de mi entrevista. Mi cuarta característica y última. En la prensa escrita, el entrevistador ordena la transcripción para obtener un texto claro y coherente. Esto se va a ver reflejado en mi reporte de entrevista, sin que pierda el interés de los lectores. Ojo, tengo que ser muy cuidadoso y tengo que estar en constante revisión de mi objetivo, de mi propósito, para no perder de vista, tanto a la hora de plantear mis preguntas, como a la hora de hacer esa transcripción literalmente a mi reporte de entrevista. Bien, en el libro de texto nos presentan dos ejemplos, una transcripción directa y un fragmento de un reporte final. Cabe mencionar que nuestra transcripción directa hoy en día la podemos sustituir por un teléfono celular, una grabadora que nos permita regresar, adelantar, quitar e ir plasmando cada una de las ideas principales que nos interesan para comunicar lo que queremos. Vamos a revisar qué preguntas me pueden ayudar a aclarar qué sí debo de escribir, qué no debo de escribir, qué debo de omitir, qué no debo de omitir, qué debo de tomar en cuenta a la hora de hacer mi transcripción final, mi reporte final. Vamos a ver primero la transcripción directa, tal y como sucedió. Puedo revisar mi grabación o puedo pasarla literalmente. ¿Cómo se distingue y qué dice el entrevistado y qué el entrevistador? ¿Cómo puedo identificar yo tanto uno como otro? Existen los guiones largos para enunciar cuándo le toca la intervención a uno como al otro, al entrevistador como al entrevistado. En ese diálogo señala los turnos. ¿Por qué se eliminan las palabras como no, uf, y luego, y después, en fin? Algunas palabras que no nos llevan a nada, no nos sirven con relación a nuestro propósito, nuestro objetivo. En cuanto al fragmento del reporte final, ¿por qué se eliminaron el resto de las ideas? Puedo yo ya hacer mi reporte final y esto no quiere decir que yo ya terminé. Se lo tengo que dar a leer a otra persona para ver si es entendible lo que decía al principio. ¿Crees que se eliminaron información esencial?
¿Consideras que las omisiones hacen más breve y puntual la información? Estas preguntas te las tienes que plantear a la hora de revisar 1, 2, 3 veces tu reporte final. Esto te ayudará a clarificar cómo va a ir tu reporte de entrevista. ¿Qué tipo de información se obtiene a partir de una entrevista? Tenemos 3. Información sobre un entrevistado. Cuando queremos saber la vida personal o particular de un personaje famoso, de un artista, de un personaje representativo de un lugar, de un municipio, de un estado, en fin. 2. Información objetiva que conoce el entrevistado sobre un tema. Este ejemplo es el que vamos a trabajar en nuestra última actividad. Ya les explicaré en qué consiste nuestra última actividad, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19, coronavirus. Y 3. Opiniones del entrevistado sobre el tema en cuestión. Puedo hacer una combinación entre el segundo y el tercero. Información objetiva, pero también puedo preguntarle sobre sus opiniones. Esto es a grandes rasgos la información que yo puedo obtener en cuanto a mi entrevista. Tengo que considerar aspectos como el tema es de interés, puede que se publique o simplemente que lo dé a conocer a través de un video, puedo omitir o qué tengo que omitir del audio del video, tengo que hacer cortes, eliminar fragmentos que no considere interesantes con relación a mi propósito u objetivo, así como omitir las muletillas, los tartamudeos, las repeticiones, para que mi entrevista sea más fluida y tenga la información que a mí me interesa. Actividad. Ojo con esta primera actividad. Van a elaborar un plan de entrevista. ¿Qué debe tener su plan de entrevista? Les recuerdo que sus actividades van en su cuaderno. 1. Debe tener un tema, deben escoger un tema. 2. Deben de plantear un objetivo propósito. ¿Qué es lo que quiero comunicar y para qué lo quiero comunicar? ¿O por qué lo quiero comunicar? 3. Tengo que escoger a un entrevistado, acordar una cita con el entrevistado. 4. Elaborar un guión de preguntas. Ojo, estas preguntas tienen que estar estrechamente relacionadas con su objetivo o propósito. Tienen que, a manera de ensayo, redactar una breve presentación donde den a conocer una breve biografía de su entrevistado, así como también el agradecimiento y la despedida. 5. Reporte de entrevista. Esta es de la transcripción directa al reporte final. Y 6. La publicación de la entrevista. El punto 5 y 6 quedan pendientes, así como la ejecución de la entrevista. ¿Por qué? Por las condiciones en las que nos encontramos. Únicamente lo que van a planear es su tema, su propósito, van a escoger a su entrevistado y van a plantear sus preguntas. El inciso o la ejecución, el punto número 5 y 6, eso lo van a realizar regresando el 1 de junio a nuestras actividades normales. ¿Qué tipo de preguntas deben incluirse en un guión de la entrevista? Tenemos preguntas. Recuerden que cuando yo escojo un tema, ¿cuánta información hay sobre ese tema? Si nos vamos a internet, por eso se llama navegar en internet, porque una palabra clave me puede llevar a otra, me puede llevar a otra. Demasiada información que hay en el internet, que hay en los libros, que hay en las revistas sobre un tema en específico. ¿Cómo clarifico lo que yo quiero comunicar? A través de mis preguntas guías. Tengo que elaborar preguntas guías
que tiene que ver básicamente con los subtemas de mi tema principal, mis ideas principales, mis ideas secundarias y mis ideas complementarias. 3, tienen que conocer el tema ustedes de manera general, para que sus preguntas no se distorsionen o no divaguen sobre el tema que les interesa. Tienen que organizar sus preguntas, tienen que jerarquizarlas de mayor a menor importancia, no porque las de menor importancia no les sirvan, simplemente para que vayas viendo cuáles tienen que ver con tu propósito, con tu objetivo. Por otro lado, tenemos las preguntas con respuesta cerrada y las preguntas con respuestas abiertas. ¿Puedo utilizar las dos? Sí, claro, puedo utilizar las dos. No es recomendable utilizar constantemente las preguntas con respuestas cerradas, porque no me van a llevar a obtener información que yo necesito saber. En ese sentido, tengo que plantear más preguntas con respuestas abiertas. ¿Qué opinión tiene? ¿Me podría dar un ejemplo? ¿Me puede dar una explicación? ¿A qué se refiere? ¿Me puede explicar brevemente? En fin, hay preguntas que pueden ampliar la información sobre el tema. Las preguntas con respuestas cerradas son muy comunes en el primer tipo de información que se obtiene. Si recuerdan, para la vida de un personaje, situaciones personales, es común utilizar las preguntas con respuestas cerradas, pero no vamos a utilizar todas, sino podemos emplear un poco más. Hasta aquí creo que vamos bien. Continuamos. Aquí tenemos un esquema sobre el tema del magnetismo. Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden plantear las preguntas. Información personal de nuestro entrevistado, cuál es su nombre, qué estudios tiene, qué estudió, en qué trabaja actualmente, entre otros. Nuestro tema central es el magnetismo. Este es un ejemplo que nos marca nuestro libro de texto. Una de las preguntas con respuestas abiertas sería: ¿cómo se relaciona su profesión con el magnetismo? ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se aprecia esta fuerza en un fenómeno cotidiano? Y en cuanto a la relevancia del magnetismo, ¿podría darnos ejemplos de aplicaciones prácticas del magnetismo? ¿Cuáles fueron las primeras aplicaciones en las que se usó esta fuerza? Entre otras muchas, estos son ejemplos, aclaro, son ejemplos que nos da nuestro libro de texto, los podemos retomar para plantear nuestras preguntas del tema que nos esté interesando. Y bueno, su tercera actividad y última para terminar este tema número 17, la entrevista. Les voy a dejar en los comentarios la liga de este video donde van a entrevistar a un doctor que tiene conocimiento sobre el COVID-19, coronavirus. Está interesante. ¿Qué es lo que van a hacer después de terminar de ver este video? Tienen que hacer un reporte de entrevista del video de YouTube. Como si ustedes fueran los que entrevistaron a este doctor. Sin embargo, únicamente se van a la parte del reporte de la entrevista. Tienen que identificar al entrevistador, entrevistado, cuál fue la temática, las preguntas planteadas. Es únicamente identificar qué es lo que van a redactar en su cuaderno como reporte de entrevista. Debe de tener un título, el nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado o entrevistados, en este caso nada más es uno. Número 4, lugar y fecha de la entrevista. Esta suele ser opcional. Si la mencionan, la ponen ahí. Si no se menciona, no la ponen. O únicamente ponen la fecha en que vieron la entrevista. Una introducción
sobre el tema que se está hablando. Esta introducción es a partir de la información que nos está dando nuestro entrevistado. Número 6. El cuerpo, el desarrollo del texto se da con el uso de fragmentos textuales de la entrevista. Ojo, aquí hay una palabra clave que es veracidad o fidelidad a lo dicho en la entrevista. Yo no puedo cambiar, yo no puedo entrevistar. Puedo omitir, como decíamos al principio, hace un momento, algunas frases, algunas muletillas, ideas complementarias que de alguna manera suelen ser repetitivas en cuanto a lo que quiero expresar o comunicar, claro que sí. Y una conclusión final, que se concluye a partir de todo lo que se preguntó, de todo lo que vi. Y con esta actividad terminamos nuestro tema número 17. Les recuerdo que el día de mañana, primero de mayo, a las 10 de la mañana estaremos en nuestra reunión a través de una videoconferencia por Zoom. En la página del blog de la escuela, ahí está la liga. Hubo por ahí alguna confusión con los horarios. Les recuerdo, primer grado a las 10 de la mañana, tercer grado a las 11 de la mañana. La primera liga que aparece ahí, acepto mi error, omití no poner que era para primero. Sin embargo, la primera reunión, que es a las 10 de la mañana, es para los primeros. La segunda reunión es para tercer grado. Y bueno, nos vemos el día de mañana para todas sus dudas, para revisar algunas. Ya estoy recopilando las dudas que me mandan a través de los diferentes medios y voy a mencionar algunas. Si es que no hubiera en ese momento, voy a estar aclarando las dudas que estoy recibiendo vía diferentes redes sociales. Nos vemos, hasta mañana.